Muy buenas noches para la audiencia de Facebook, de la congregación, y gracia y paz para sus vidas. Les saluda su servidora, la pastora Rocío Villavicencio, pastora de la iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en la ciudad de Hialeah, Florida, 33012. Para cualquier petición de oración, cualquier necesidad que usted tenga, ustedes pueden llamar al 786-306-4196. Tenemos nuestros servicios de horario de servicio que son a las 11:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, conforme al Espíritu nos guíe. Nos gozamos, estamos felices de poder tenerlos ustedes visitando nuestra iglesia. Saludamos aquí esta noche a Jimena, a Dorita, que están uniéndose ya aquí a la transmisión. Déjenme saber si está saliendo bien la transmisión, si se escucha bien. Es muy importante para que así el mensaje de esta noche pues salga con todo como debe salir bien, para que ustedes oigan pues el mensaje de la palabra en esta noche. También nosotros, como ustedes saben, el título del mensaje en esta noche es Participantes de la gracia de Dios. Comienzo diciendo primeramente que yo le pido en esta noche al Señor que alinee mi mente a su mente, que me da de nuevo de palabra, que me bendigas, que sea canal de bendición, Padre Santo, Padre bueno. Yo soy simplemente tu servidora, Padre. Quiero que tú me ayudes para que en esta noche yo sea una bendición para cada uno de los oyentes en esta noche. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar el mensaje de esta noche. El mensaje de esta noche está titulado Participantes de su gracia. Hoy nosotros vivimos bajo el pacto de la gracia. Ustedes lo conocen. Un pacto que el Señor nos dio por la gracia, por su amor, nos ha dado a nosotros su iglesia. Es un bello sistema que Dios preparó de antemano para nosotros los que creemos en Cristo. Sin embargo, amada iglesia, nos ha sido sin dificultades que se ha venido predicando el evangelio de la gracia. Muchas veces las personas no entienden y a veces malinterpretan porque quiero tocar en esta noche, amada iglesia. Nuestro Dios es un Padre bueno, quien desea que todos sus hijos crezcan cada día en todas las áreas de la vida. No solamente podemos decir en una sola área si crecemos, sino en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros, la palabra de Dios nos enseña cómo crecer. Gracias, Dorita. Hoy día hablaremos acerca de la importancia de la gracia de Dios.
de Dios estaba sobre él. Dice la palabra del Señor que el que desea sabiduría, pídale a Dios sabiduría. ¿Cómo podemos adquirir sabiduría? A través de la palabra. Eso nos dice el 40. Y el 52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, no estatura de tamaño al humano, estatura a nivel espiritual, y en la gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De la gracia es en la palabra de Jesús cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Eso lo encontramos en Juan 3:16. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, la palabra nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Primero, es cuando Dios nos ayuda a hacer o alcanzar algo que nosotros mismos no lo podemos hacer. Por ejemplo, la salvación. La salvación es por gracia y no por obras. Y eso lo vemos en Efesios 2, versículos 8 y 9. Vamos a Efesios, amada iglesia. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice la palabra del Señor así. Porque por gracia habéis sido salvos, no por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe.
da un medio de salvación que es Jesucristo. Vámonos a Tito, capítulo 2, versículo Tito, capítulo 2, versículo 11, dice así. Tiene tres capítulos Tito. Y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Esta frase describe aquí, cuando dice salvación, o sea que es la vida eterna. Y nos vamos a Juan, a Juan 3, 16, vámonos otra vez al capítulo 3, 16, dice, y vuelve a repetirnos lo mismo. Nos recibimos la salvación porque de tal manera amó a Dios al mundo, que dio su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la gracia? La gracia es la justicia de Dios. Y vámonos a ver qué por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, amada iglesia, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, por la gracia, por el regalo, por el favor no merecido, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Aquí estamos hablando, dice que pasó por alto nuestros pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento anticipaban el sacrificio de Cristo Jesús, por el cual Dios perdonaba los pecados del pueblo. Pero también vemos, amada iglesia, que nos habla de la propiciación, es la satisfacción recibida por Dios para aplacar y calmar su ira a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. La gracia es la justicia de Dios.
Cristo Jesús, para todos aquellos que han recibido a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Como les vuelvo a repetir, aquí Romanos dice que la ley del Espíritu nos ha libertado de espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley en el Espíritu, en Cristo Jesús, nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Cristo. ¿Qué nos dice Primera de Corintios? Dice la ley de Cristo. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 21. Y nos dice así. A los que están sin ley, como sin ley, aún no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la amarás a tu prójimo con tú mismo. Dice Mateo 7:12. Nos dice la palabra del Señor así. Por esto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. La ley de Cristo. Cristo vino y nos trajo el ministerio de la reconciliación. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque todo cuanto queréis que os hagan los hombres, así también hacedlo. Y dice así. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometéis otra vez al yugo de la esclavitud. La esclavitud es tratar de obtener la justicia. A libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto carne. Por eso hay mucha confusión. Porque si estamos en gracia, ya Dios nos perdonó nuestros pecados presentes, pasados, y estamos libres, podemos pecar. No. La gracia es un pacto. Estamos viviendo en el pacto de la gracia, pero la gracia nos lleva
tenemos que ser obedientes, vivir en la santidad. Por eso aquí el apóstol Pablo nos habla, aquí en este versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, a libertad espiritual. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros no tenemos que usar esa libertad para pretexto de que la carne, los frutos de la carne, se manifiesten en nuestras vidas. La gracia es el pacto de libertad. Gloria a Dios, Abba Padre. La gracia es el pacto de la libertad. Vámonos a Gálatas, capítulo 4. Retrocedamos al capítulo 4, versículos 22 y 26, y nos dice así. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. O sea, la promesa, nosotros hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva Cristo Jesús, resucitamos con Cristo Jesús. Nosotros ya no andamos según conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos uno, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque por fe nosotros antes andamos la justicia de la carne. La justicia, la ley es la justicia a través de las obras. Queremos alcanzar la justicia por obra. Pero ya no andamos en ese pacto. Nosotros andamos en el pacto de la gracia, que nuestra justicia la alcanzamos a través de la fe en Cristo Jesús. La gracia de Dios, amada iglesia, se ha manifestado universalmente para todo el mundo, pero también individualmente para cada uno. Dios trata con las personas a un nivel general o global, pero también trata a un nivel personal. En todo respeto. Y en el 3, 4, 7, del capítulo 3, en el 4 y el 7 dice, pero cuando se manifieste la bondad de Dios nuestro Señor y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu.
Juan 3:16 nos dice la palabra del Señor así. Gloria a Dios. Porque de tal manera, este versículo, hermano, es algo claro, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es el amor ágape, un amor generoso, un amor que sobrepasa todo, es dado para toda la humanidad. El amor de Dios se extiende a toda la humanidad, en contraste con el nacionalismo de la época judía, que solamente había en esa época. Pero también la gracia nos declara justos. Somos la justicia de Dios. Vámonos a Romanos, capítulo 5, versículo 17. Dice así. Porque sí, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados por una sola ofrenda, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pues la ofrenda perfecta nos ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, a los que hemos creído a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos ha perfeccionado. Dice aquí, capítulo 10:1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Solamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario nos hace aceptable, porque a través de la sangre de Cristo hemos sido limpios de todo pecado. Y el Señor nos ve puros, limpios y resplandecientes, amada iglesia. Él nos perfecciona. Nos da mejores promesas el pacto de la gracia. Nos capacita, hermanos. Nos capacita. ¿Para qué nos capacita? Vámonos a Tito. Volvamos a Tito. Capítulo 2:11. Dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia nos capacita, la gracia nos enseña a través de su palabra, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Nos enseña, nos capacita para rechazar la impiedad y los deseos mundanos. Porque ya no vamos a andar conforme a este mundo, de acuerdo a los frutos de la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ser guiados a través del Espíritu Santo y Él nos va a dar el poder y la autoridad para no poder caer en la tentación. Vamos a vivir sobriamente
para nosotros mismos, sobriamente. Vamos a vivir justamente para con nuestros semejantes. Nos capacita para vivir piadosamente para con Dios. Nos capacita para servir a Dios. Vámonos a 1 Corintios capítulo 15. ¿Cómo nos capacita? Yo quiero en esta noche, tanto ustedes como yo, poder aprender. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, 9 y 10. Y dice la palabra del Señor así: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero, miren lo que dice aquí, precioso, este versículo es precioso. Pero, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resulta vana. Antes bien, he trabajado mucho, que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Qué lindas palabras del apóstol Pablo cuando dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos lo que somos el día de hoy. Él nos llamó y nos brindó su amor a través de su Jesucristo a ser partícipe de ser parte de la familia de Dios. Efesios nos da también la gracia, nos da la promesa del Espíritu Santo. Vámonos a Gálatas capítulo 3, 2 y nos dice la palabra del Señor, la promesa del Espíritu Santo. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Nosotros los recibimos por la fe en Cristo Jesús a través. Recibimos cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Dice que nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios y somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nos da la unción del Espíritu Santo, la gracia. Nos da los dones. Vámonos a ver, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino mucho. Si el pie dijera, ¿por qué no soy la mano? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y así todos fueron un solo cuerpo, que sería del cuerpo. Pero también nos dice que sin embargo hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y en la iglesia Dios ha designado, ahora bien, vosotros sois del cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, escuche, amada congregación, usted es la iglesia, o sea, nosotros, Dios, a su iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas administrativas, diversas clases. ¿Acaso son todos apóstoles? O sea que en el cuerpo de Cristo, nosotros la iglesia somos llamados a Dios conforme a los dones que hemos recibido. A unos nos capacita para ser maestros, a otros a ser pastores, a otros nos capacita para ser profetas,
a otras capacita para le da el don de la sanidad y así diferentes dones para que la iglesia se capacite. Por eso la palabra de Dios nos capacita, nos da los dones a través del Espíritu Santo. Vámonos a Romanos. Vamos atrás, antes de Corintios. Romanos, capítulo 12, 3, 18. Dice así. Porque en virtud de la gracia que se nos ha sido dada, diga a cada uno de vosotros que nadie piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno. Dice así, pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo de Cristo e individualmente miembros de los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémosla. Si es de profecía, úsese la porción de la fe. Úsese en proporción de la fe. Si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que da con libertad, el que dirige con diligencia, y el que muestra misericordia con alegría. Entonces, amada iglesia, la gracia nos enseña, nos ayuda, nos da la unción, nos da los dones, nos da la seguridad de la salvación, mi hermano. La gracia de Dios. Vámonos a Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Él ya nos bendijo. Desde antes de la fundación del mundo, ya tú estabas predestinado. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primero, versículo 4. Según nos escogió, Dios te escogió, amada iglesia, en Él antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos había escogido para que fuéramos santos sin mancha delante de Él en amor. Él, de acuerdo a su gracia, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dios es soberano, Dios hace como Él quiere, hermano. Dice que nos escogió, nos predestinó para alabanza de su gloria, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. A través del amado, Él impartió a su iglesia amada. Dice gratuitamente y gracia, para que nosotros le alabemos, le glorificamos. En Él tenemos redención. Tú eres un redimido, amada iglesia. Mediante su sangre recibimos el perdón de nuestros pecados y según las riquezas de su gracia. Somos ricos espiritualmente según las riquezas de su gracia. Octavo, versículo 8. Que ha hecho abundar para con nosotros en toda, ¿qué? Sabiduría y discernimiento, amada iglesia. Sabiduría y discernimiento. La sabiduría nos la da la palabra del Señor. Nos da el discernimiento a través de su Espíritu Santo. Nos dio a conocer, a través de su palabra, nos da a conocer el misterio de su voluntad. Según el beneplácito que se propuso en Él. Según el beneplácito que se propuso. Según, si nosotros anhelamos, si nosotros buscamos, nos va a dar a conocer a través de su palabra los misterios de su voluntad, del propósito que Él quiere para nosotros, Él tiene para nosotros, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. El tiempo aquí se refiere cuando toda la historia sea consumada y todo esté bajo el control de Dios. Dice
en todos los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, todas las que están en los cielos como los que están en la tierra. Versículo 11. También hemos obtenido herencia. Somos herederos en Dios y coherederos en Cristo Jesús, amada iglesia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Y por último, el versículo 13 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros creímos en Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Jesucristo resucitó, está sentado en la diestra de Dios Padre, pero nosotros resucitamos con Él. Pero Él no nos dejó solo, sino que envió al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, para que more en nosotros y esté con nosotros, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Es decir, aquí cuando dice que somos los gentiles, en la mayoría eran gentiles sellados, que nos prometió por su fe en Cristo, el creyente sellado con el Espíritu Santo, garantizándole la redención y la salvación. El sello es señal, hermanos, de propiedad. Nosotros le pertenecemos a Cristo, por eso dice, mas no vivo yo. El apóstol Pablo dice, ya no, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que indica que el creyente pertenece a Cristo. Gloria a Dios, amada iglesia. Pero no solamente dice que nos da la promesa del Espíritu Santo, nos da la unción, nos da los dones, nos da la seguridad, sino que recibimos la plenitud de Dios. Oh, Abba Padre, vámonos a Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Plenitud. ¿A qué se refiere cuando dice pues de su plenitud todo hemos recibido? Aquí Juan nos da otra razón de la superioridad de Cristo. Todos se benefician de sus infinitos recursos, es decir, Él es la fuente de todas las bendiciones. Gracia sobre gracia. Estamos completos, amada iglesia. Amigo, tú que me escuchas, si tú aún no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y tú no has experimentado vivir, como dice la palabra, no has experimentado recibir la plenitud que ya otros hemos recibido, gracia sobre gracia, esta noche yo te invito que tú le entregues tu vida, tu corazón a Jesucristo, que le abras tu corazón y que dejes que Él viva en Él, para que Él haga un cambio en tu vida, que sea de adentro para afuera, que tú puedas experimentar gracia sobre gracia. Así nos dice. Y el versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron dadas y hechas realidad por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. La ley es el Pentateuco. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento los escribió Moisés. Y los judíos en el tiempo de Jesús consideraban a José como el padre de su religión. Pero a nosotros la gracia nos ha sido dado, la verdad nos ha conocemos
lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo que significa la gracia de Dios, nos va a ayudar a hacer y llegar a ser lo que nosotros nunca hemos querido y hemos imaginado, porque a través de Cristo Jesús somos completos, a través de Jesús somos santos, somos redimidos. Dice que todas las cosas, dice, del mundo, dice, todas las riquezas del mundo nos pertenecen. Dicen que nuestras manos son bendecidas, que nuestros pies donde tocan es un lugar santo, hermano. Somos completos, porque te establece en una posición de autoridad. Vámonos a Romanos, vámonos a Romanos capítulo 5, 17. Vamos a ver qué nos dice 5, 17. Que dice que nos pone en una posición de autoridad la gracia, conocer la gracia, nos ayuda a comprender, a saber lo que podemos hacer, pero nos da una posición de autoridad también la gracia. Porque si por la transgresión de uno, por reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que se recibieron abundancia de la gracia y el don de la justicia. Poseemos autoridad. Dios nos dio la autoridad. Dice Jesús dijo que cosas mayores nosotros íbamos a hacer, hermano. Dios nos dio la autoridad. Creer que a través de las llagas de Cristo nosotros somos sanos de toda enfermedad. Nosotros la gracia nos pone en lugares de privilegio que de otra forma no podríamos estar. Vámonos a 1 Samuel 16, 22. Vámonos a 1 Samuel 16, 22. Gloria a Dios. Dieciséis 22 nos dice así el capítulo 1 Samuel 16, 22. Y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Nos pone en un lugar de privilegio. A través de la sangre de Cristo, Dios nos ve puro, limpio y resplandeciente. Hallamos gracia ante los ojos de Dios. Es un privilegio. Nosotros somos llamados hijos y como hijos herederos. Como hijos tenemos la entrada sí, directa hasta el trono de la gracia para recibir gracia. Pero ¿cómo crecemos en la gracia de Dios, amada iglesia? La única manera de llegar a recibir la gracia de Dios es a través de la fe. Primero debemos reconocer que la gracia es un don de Dios y que Él concede su favor en forma soberana a quien Él quiere y en forma que Él quiere. Por otro lado, amada iglesia, amigo que me escuche, es bueno saber que todo aquel que ha entregado su vida a Cristo ya es partícipe o partícipe de la gracia de Dios. Ahora bien, para creer en la gracia es necesario practicar algunas cosas. Primero, tenemos que permanecer firmes y no volver al sistema de las obras. Gálatas, o sea, bajo la ley del pecado. Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecéis firmes y no sometéis otra vez al yugo de la esclavitud. Aquí la esclavitud, cuando habla de esclavitud, es no obtener la justicia a través de obra. Muchos pensamos que vamos a llegar vamos a recibir favores a través de obra, vamos a recibir bendición porque hacemos esto. No. Ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Nosotros simplemente tenemos que creer en fe. También tenemos no
Cuando ustedes saben cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu, la palabra le va a contestar, amada iglesia. No dando lugar a la vanagloria. 5:26. No dando lugar a la vanagloria. No os hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es no dando lugar a la vanagloria. No creernos más que otros, hermanos. Dios nos hizo iguales. Simplemente que a cada uno le delegó de acuerdo a los dones que le ha dado. Restaurando al caído. Dios nos trajo el ministerio de la reconciliación. No estamos para juzgar, no estamos para señalar, no estamos para creernos la divina pomada y que nosotros somos los más santos. No, hermano. Nosotros somos santos, somos justificados a través de Cristo Jesús. Y solamente por Él hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Pero tenemos que tener misericordia, tenemos que tener compasión, tenemos que ayudar al caído, tenemos que dar una palabra de consuelo a aquella persona que está en la calle, que sin fe y sin esperanza, aquel que no conoce al Señor, no hacerlo sentir que es un pecador, hacer sentir que Dios le ama, aún en la condición que está viviendo. Tenemos que hablar el lenguaje de amor. Por eso dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo llevándonos las cargas los unos a los otros, ayudándonos en amor, con una palabra, con un versículo bíblico, usted le manda a un hermano. Hermano, ahora tenemos tantas maneras de poder estar conectados. A veces él dice, no, pero el trabajo no me alcanza. Sí, hermano, el trabajo es verdad, salimos y a veces no nos alcanza. Llegamos a la casa y tenemos cosas en hacer. Pero hermano, de vez en cuando nosotros tenemos, gracias al Señor, en la iglesia el medio de WhatsApp, y nosotros para los hermanos, yo veo a la hermana Reme, la hermana Ana, y varios hermanos ponen versículos bíblicos, ponen un saludo del día, los hermanos participan de sus cosas. En esta semana pasada le nació al bisnieto mi hermana Sally, una hermana que amamos, que queremos, nos regocijamos con esa nueva vida. Sabemos que el Señor tiene cosas maravillosas para su nieta, para sus bisnietos, y nos regocijamos porque es la alegría, compartimos. Como dice la palabra, somos un solo cuerpo, diferentes miembros pero un solo cuerpo. Dice, reír con los que ríen y lloran con los que lloran. Y estamos regocijados de saber que un miembro más ha nacido dentro de la familia de Cristo. Porque declaramos que ese niño va a ser enseñado, como dice la palabra, por medio de la palabra de Dios. La gracia, hermano, es un regalo no merecido, es el mejor sistema que Dios diseñó, que el cual Dios le ofrece y diseñó a nosotros, a la humanidad. Nos ofrece la salvación, nos ofrece la vida eterna, el perdón de los pecados, y esto nosotros lo podemos adquirir a través de la fe en Cristo Jesús. Porque dice que porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque la gracia es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Con esto quiero terminar. Que nosotros, los que hemos alcanzado el perdón de los pecados, la gracia de Dios, lo que hemos un día conocido y hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, siempre recordemos de que el Señor tuvo misericordia de nosotros, y que donde quiera en el lugar que hayamos estado, el Señor nos rescató y nos ha dado una nueva vida, una vida en abundancia, una vida de victoria, una vida llena de gracia sobre gracia. Que la gracia sobreabunde en la amada iglesia de Cristo, porque somos un solo cuerpo. No pertenecemos ni a bautistas ni adventistas, no, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Creemos en un solo Dios, en un solo Señor. Y si tú has creído como Jesucristo como Señor y Salvador, y tú sabes que Él es el único pacto aceptable ante los ojos de Dios, yo te invito en esta noche para que tú hagas una oración conmigo esta noche. La gracia también nos ayuda, hermanos, para compartir con los demás. No nos cansemos de hacer el bien, no despreciando a Cristo, no despreciemos a Cristo, hermano.
No dejen la congregación. Muchos hermanos a veces se van por motivo de las iglesias y dejan las congregaciones y dejan de reunirse, de ir a la iglesia y poder, dice, como dice, no hagas como muchos tienen por costumbre, de no congregarse, hermano. Si Dios le instituyó, y eso es un mandato a través de la palabra, congréguese. Usted va a aprender la palabra. Usted es parte de estos dedos de la mano. Si usted no está, no es una mano completa, así mismo en el cuerpo de Cristo. Deje las diferencias, deje los obstáculos a un lado, simplemente congréguese. Vaya con una mente de recibir, con un espíritu de alegría, de gozo, de paz, de agradecimiento a ese Dios que le ha dado tanto, hermanos. No recibimos la gracia en vano, hermano. Confiemos en la obra de Cristo, confiando que la gracia de Dios estará con usted y lo ayudará en todo, hermano. Y a ti te digo, mi hermano, tú que me estás escuchando, yo te invito para que hagas esta noche una oración de fe. Si aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si nunca has confiado en el Señor Jesucristo como tu Salvador, yo te pregunto, ¿considerarías tú darle un lugar al Espíritu Santo mientras Él le habla a tu corazón? Tú necesitas nacer de nuevo. Dice Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, mas a todos los que le recibieron, te digo a ti, escucha esta palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, sino ni de la voluntad de la carne, sino de la voluntad del varón, de la voluntad de Dios. Si usted desea esta noche recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y nacer de nuevo, aquí yo le invito en esta noche a que hagamos una oración. Padre que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco ante tu presencia para decirte que yo te reconozco que yo reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, desde el principio, y que estoy arrepentido de mis malas obras. Y deseo que me perdones de todos mis pecados y transgresiones que he cometido. Por eso vengo hoy ante ti para pedirte que entres a mi corazón. Te invito a que tú entres en mi vida. Creo en mi corazón que tú enviaste a tu único Hijo, a Jesús, a la tierra, para morir por mí en una cruz. Y que su sangre le limpia de todos mis pecados. Y que Él no solo murió, sino que también tú le levantaste de los muertos. Te confieso que acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Te doy mi vida a ti, Señor Jesús, para que tú me cambies y sea mi vida para ti. Y desde este momento, ayúdame para que te pueda servir y amar hasta que tú me lleves a tu gloria. Gracias, Señor Jesús, por tu salvación. Gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias porque me diste tu vida por mí y cargaste en ti todos mis pecados, todas mis enfermedades, todos mis castigos. Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo por mí. No tengo nada que darte, solamente mi vida, y hoy te la doy a ti. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te felicito. Has entrado a ser parte de la familia de Dios. Pero si no tienes una iglesia y vives aquí en Miami, yo te invito para que tú nos visites a nuestra iglesia Centro Educativa CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida, 33012. Nos reunimos en el templo pequeño. Cuando tú entres vas a ver a mano derecha un templo grande, a la izquierda un templo pequeño. Estamos en el templo pequeño. Somos una iglesia pequeña, una congregación pequeña
pero una familia de fe, una familia que te va a recibir con los brazos abiertos, donde vamos a aprender la palabra de Dios, donde vamos a compartir y vamos a creer que Jesucristo, y creemos que Jesucristo es el Señor, que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y que nos dejó el Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador, que viva con nosotros y en nosotros. Te invitamos, tenemos nuestro horario de servicio los domingos a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de acuerdo al Espíritu nos guíe. Te esperamos. Si tienes alguna pregunta, alguna petición de oración, nos puedes llamar al 786-306-4196. Esta transmisión en vivo también tú la puedes